Hola, muy buenos días, ¿qué tal están? Pues ya lo ven, aquí estamos, un poco antes de nuestro horario habitual. En estos primeros minutos lo que vamos a hacer es centrarnos en las últimas novedades de la investigación del crimen de Gabriel. Y para analizar lo que sabemos hasta ahora, sobre todo ese avance fundamental tras confesar Ana Julia Quezada, que fue ella, además en solitario, quien mató al pequeño, nos acompañan. Les presento a Fernando Retamar, abogado penalista. Fernando, buenas tardes. Buenos días, que es que tengo metido. Fernando, buenos días, gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Manuel Rodríguez Hornillo, que es doctor en Medicina Legal y profesor de la universidad. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Que me cuesta. Federico Casado, buenos días. Ahora sí, psicólogo, a quien hemos tenido en otras ocasiones también en este programa, en este Noticias Mediodía. Y lo primero que vamos a hacer, Ana Julia Quezada ya está en los juzgados de Almería tras confesar, decíamos, ser la autora de la muerte de Gabriel. Ha pasado a disposición judicial y además vamos en directo con Lola López. Lola, a una hora muy temprana, que al menos no era la esperada. Pues sí, ha sido a las 7 de la mañana. Esperábamos que concluyeran esas 72 horas de detención por la Guardia Civil, porque claro, estaban instruyendo todo ese informe que han pasado al juez, pero por lo visto no ha sido necesario. Tenían muy claro después de las dos declaraciones de ayer que ya tenían toda la información necesaria para ese atestado policial, así que desde las 7 de la mañana está dentro de las dependencias judiciales, está concretamente en los calabozos, nos dicen en esta mañana, y a la espera de prestar declaración ante el juez, posiblemente a las 12 de la mañana. Lo que sí hay desde primera hora de la mañana, como podéis estar viendo, es mucha expectación de nuevo de medios de comunicación. Estábamos todos pendientes de poder ver esa entrada de Ana Julia Quezada en los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Almería. Finalmente no ha sido posible, pero eso sí, estamos aquí pendientes por si hay alguna otra información a lo largo de la mañana. Hemos podido ver también al abogado. En un primer momento no ha querido hacer declaraciones, después algo que sí que nos ha contado. En cuanto lo tengamos preparado os lo podremos contar. Y como decimos, pendientes de que en esta mañana el juez le tome declaración, decida su ingreso en prisión provisional. Y todo eso pues irá transcurriendo, como decimos, a lo largo de la mañana. No sabemos durante cuánto tiempo estará declarando, si será una declaración breve, si el fiscal apretará un poquito más y querrá tener más datos, y entonces esa declaración podría retrasarse. Nos dicen pues eso, que estará previsiblemente haciendo esa declaración ante el juez a partir de las 12 de la mañana. Muchísimas gracias, Lola. Por lo tanto, como siempre decimos, vía abierta, directa contigo, para que nos cuentes cualquier novedad que ocurra en esos juzgados de Almería. Y ahora vamos con una imagen y unas palabras de esta mañana, porque el recuerdo de Gabriel ha estado también en el Congreso de los Diputados, donde esta mañana ha comparecido, luego tendremos la oportunidad además de analizarlo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para debatir sobre las pensiones. Bueno, pues el hemiciclo ha irrumpido en un aplauso tras las palabras del presidente del Gobierno al iniciar esa sesión. Señora presidenta, señores y señores diputados, quisiera comenzar esta intervención recordando a Gabriel, el niño de Almería. Quiero también trasladar todo mi cariño a sus padres, Patricia y Ángel, felicitar a la Guardia Civil por su labor y a todas las personas que han colaborado en la solución de este caso. Descanse en paz, Gabriel. Aplauso cerrado, el homenaje del Congreso de los Diputados al pequeño Gabriel. Vamos a analizar, les decía, lo que sabemos, lo que ha ocurrido en las últimas horas, donde se ha dado un salto fundamental. El momento que todos realmente esperábamos, y es la confesión de Ana Julia Quezada. Confesaba ser la autora del crimen de Gabriel, aunque vamos a entrar al detalle sobre cómo ha sido exactamente lo que sabemos de esa confesión. Y voy a ir con Fernando porque es interesante lo que ha dicho y cómo lo ha dicho, porque los agentes que le han interrogado, que han apurado todas estas horas, pues la verdad es que ponen bastante en cuestión buena parte de esa declaración, porque todo parece indicar que lo que ha dicho Ana Julia es para intentar restar condena en un momento dado.
Sí, efectivamente. Creo que la defensa, acertadamente quizá, ha planteado una posible confesión de los hechos, un atenuante de confesión de los hechos. Bien es cierto que el atenuante de confesión de los hechos es necesario que cumpla una serie de requisitos. El primer requisito es que la confesión ha de ser veraz, sincera, persistente y además tiene que ser cronológicamente en un tiempo. Ahora mismo podemos pensar que cabe la posibilidad de un planteamiento de un atenuante de confesión de hechos que se llama tardía. Es una atenuante analógica del artículo 21.7 del Código Penal que establece que si confiesa los hechos de una manera veraz, persistente y sincera, con una serie de una implicación directa a colaborar con la justicia, pues entonces puede apreciarse ese atenuante y por tanto un atenuante puede conseguir una minoración de la pena. En cualquier caso, mucho hablábamos estos días de la poca colaboración que estaba prestando a los agentes que llevan la investigación. Ayer aclaraba la abogada de oficio diciendo, bueno, es que realmente no le han interrogado hasta el día de hoy, a pesar de que llevaba más de 24 horas detenida. ¿Esto es habitual, Fernando? Los cuerpos de seguridad del Estado tienen sus propias técnicas a la hora de llevar a cabo los interrogatorios de los acusados. Evidentemente, será una estrategia policial, evidentemente, para conseguir en un momento determinado que Ana Julia se derrumbe y declare. Lo que sí es cierto es que la confesión que ha mostrado es una confesión parcial, una confesión que deja mucho que desear y que posiblemente no sea apreciable por parte de los jueces su aplicación. Esa confesión, y vamos con Manuel, esa confesión dice que ella efectivamente mató al niño, pero que un poco más o menos que lo hizo en defensa propia, porque hubo una discusión entre ellos, algo que, insisto, los agentes, y al menos lo que sabemos hasta ahora de esa declaración, de esa confesión, los agentes ponen bastante en duda que haya podido ser tal como ella ha relatado los hechos. Sí, claro, como se ha filtrado, como se dice que se han ocurrido esos hechos, no hacen falta especiales conocimientos médicos. Yo creo que el sentido común nos indica que defenderse de un niño de 8 años no parece que sea una actitud que haya lesiva, que en el acto lesivo se haya podido producir, ¿no? Entonces, pues, en principio yo pondría, como se dice, en stand-by esta cuestión, ¿no? A ver, ella tendría que demostrar algún tipo de herida, algún tipo de lesión. Lo primero que habría que revisarles a ella, a ver si realmente ha habido algún tipo de agresión realmente por el niño pero un niño de 8 años no puede producir una agresión significativa. Por lo tanto, eso de me defiendo y en la defensa hago este tipo de actos tan lesivos, como que fueron mortales, en principio no son muy aceptables. Deja bastante que desear, digamos, esta confesión. En cualquier caso, la autopsia, y lo sabe bien claro, Manuel, va a ser muy determinante cuando sepamos definitivamente qué es lo que dice ese informe de la autopsia. Claro, el informe de autopsia es básico, es relevante. Ahí están los datos objetivos, ahí está realmente si hubo golpes, si no los hubo, posiciones relativas entre víctima y agresor, actitudes, aprehensiones, causa de muerte definitiva, todo este tipo de cosas que nos puede hacer elaborar todo cómo se produjeron, sacar cómo se produjeron los hechos. Los hechos, fundamental saberlo desde luego. Bueno, pues estas son algunas de las informaciones que vamos manejando hasta el momento de una persona, y hemos insistido mucho estos días, que evidentemente tendríais como profesionales que conocerla y hacer ese estudio detallado de su personalidad, pero por lo que sabemos, por los datos que tenemos, es una persona que en principio ha mantenido el tipo con una frialdad extraordinaria durante los 12 días de la desaparición del niño, y esto ya, Federico, os da bastantes pistas de cuál es la personalidad de esta mujer. Sí, todo parece indicar que esta mujer pues tiene un trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Probablemente una psicopatía, ¿no? Una persona que no tiene empatía alguna y que comete los actos deliberadamente con toda la frialdad del mundo. Una persona que además es capaz de simular una apariencia
absolutamente normal, ¿no? Y todavía es más escalofriante. Antes hablábamos fuera de cámara cómo las imágenes en las ruedas de prensa, esos abrazos tan efusivos, sí, esas muestras de cariño, incluso cuando esta persona encuentra supuestamente esa camiseta, como parece que le da una crisis nerviosa, bueno, pues todo eso va encaminado a simular precisamente esa imagen de que ella misma se había creado, ¿no? Y la mantiene por encima de todo, ¿no? La mantiene, y la mantiene hasta tal punto que en el momento en el que, minutos antes de ser detenida, que tenía la Guardia Civil encima, todavía es capaz de mantener una conversación absolutamente normal con un periodista, que es lo que ha trascendido, sin que se notara la más mínima alteración en sus palabras o en su forma de expresarse. Incluso, ¿no?, cuando es detenida y la están deteniendo y le están poniendo las esposas, ella está diciendo que no, que ella no ha hecho nada, que ella acaba de coger el coche, que no sabe lo que está pasando, en fin. Es bastante sintomático, ¿no?, de este tipo de patologías. Bueno, por lo que vamos conociendo, una de las grandes dudas, y de hecho el secreto de sumario se ha mantenido, la investigación era fundamental en estas horas para determinar sobre todo si ella actuó sola o en compañía o con ayuda de otras personas. A vuestro juicio, y pregunto tanto a Manuel, ahora con Fernando. Manuel, ¿crees que todo lleva a la conclusión de que ella actuó sola? Sí, mi primera hipótesis es que no tiene ningún elemento para necesitar otras personas para ejecutar este tipo de actos. Estamos hablando de un niño de 8 años. O sea, una persona, una adulta como es ella, puede perfectamente, hasta ahora, hasta lo que se ha filtrado, hasta lo que se sabe, cómo se han producido los hechos, puede ser perfectamente una persona. Para mi entender. No hay demasiadas... No hay ningún elemento que pueda indicar, salvo que haya cuestiones, que aparezcan posteriormente, que se tuvieran otros fines, o que realmente hubiera un rapto, o hubiera alguna otra cuestión que salga a relucir, pero por ahora, lo que hay ahora y las cuestiones de los hechos que se han traducido son perfectamente ejecutables por una sola persona, ¿no? Sí, yo quería señalar que parece ser que la Guardia Civil grabó el momento en el que recogía el cuerpo del cadáver del pozo en el lugar de los hechos, y de manera solitaria, o sea que fue ella sola la que lo trasladó, lo metió en el capó del coche y lo trasladó al domicilio de Ángel, del padre del niño. Por lo tanto, parece ser que en principio, coincido perfectamente con mi compañero, con don Manuel, que efectivamente puede haber otros fines, como una promesa, como una recompensa, como un rescate, en fin, pero parece ser que por la información que nos han filtrado, exclusivamente podemos atender a que lo ha hecho en solitario. Y por lo que sabemos, insisto, intentamos manejar la información que tenemos hasta el momento, y esto sería incompatible con esa confesión en la que habla de una discusión, por cómo se podría haber producido todo. Estamos hablando de un delito, de un crimen planificado, a vuestro entender. Confesión aparte, que ya vemos que ella dice que, bueno, que se produjo una discusión y que eso llevó a la muerte del pequeño. Bueno, yo no sé hasta qué punto de premeditación, no lo sé, pero intencional y ejecutado a sabiendas, creo que eso creo que es nítido, creo que es claro. Si lo llevaba pensando hacía días o no, eso pertenece también a otro campo de investigación ahora mismo. Ahora bien, que lo que se hizo, bueno, el señor Federico lo puede aclarar un poquito más, se hizo perfectamente consciente, a sabiendas perfectamente de lo que se hacía y de los resultados que se podían esperar de eso. Por lo que conocemos en los medios de comunicación de la historia previa de esta mujer, desde hace 20 años que llegó a España, pues prácticamente ella ha planificado de una manera bastante fría todo lo que ha hecho, ¿no? Recuerdo haber visto una persona que llamó inmediatamente cuando vio la imagen de esta mujer y dijo que ella había estado siendo pareja de su padre meses antes de su padre morir de cáncer, ¿no? Y realizó un seguro de vida para que ella fuera la beneficiaria, incluso se presentó en el hospital con un sacerdote para casarse con él, para que ella tuviera una pensión de viudedad, en fin. Y bueno, esto corrobora, o sea, esta deliberada, ese deliberado planteamiento de todo lo que hace, ¿no? Con una frialdad absoluta y con una falta de empatía. Ella tiene un plan
y ella va a desarrollar ese plan por encima de todo y es capaz de realizar cualquier tipo de actividad. Es lo que califica a los psicópatas, ¿no? Ahora volveremos, si os parece, también a cosas de su pasado que también se pueden volver a investigar o por lo menos no a reabrir el caso, hablaremos de la muerte de su hija, pero por lo menos a revisar lo ocurrido en aquel momento. Pero me gustaría saber, hablar un poco de las motivaciones. ¿Qué motivaciones, en este caso igual también Federico nos puede dar más pistas, puede tener una persona para, que esto sería lo principal saber, claro, ¿no? El móvil lo de que hay que tener claro crimen. es que una mente psicopática se traza un plan que solamente él entiende. Bien, entonces una vez trazado ese plan, es literalmente voy a hacer este plan por encima de todo. Y me da igual las consecuencias. Ya me ocuparé yo de no tener consecuencias. Y hace, bueno, todo tipo de actividades. El abanico es inmenso. Y ahí entra todo. Ahí entra la muerte, la extorsión, el asesinato, todo. Entra todo simplemente para conseguir sus planes. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer una diferenciación, ¿no? Porque un psicópata es totalmente consciente de lo que está haciendo. Él conoce perfectamente la estructura moral, pero decide no admitirla. Es decir, si tenemos, por ejemplo, dos patologías mentales, un psicópata y un esquizofrénico no es consciente de la realidad porque él reinventa la realidad. Y lo que vemos, normalmente, él no lo ve, él ve otra cosa. Pero un psicópata ve lo mismo que nosotros, pero decide que va a hacer lo que le dé la gana. Que eso no le va a afectar a la hora de perseguir sus fines, que es su objetivo último, efectivamente, ¿no? y le da Lograr lo exactamente que igual, quiere. con total frialdad, con total y absoluta frialdad. Hay literatura extensa de este tipo de personajes desde hace ya décadas y bueno, está demostrado que nada puede desviarle de su plan. Esta persona traza un plan y una vez trazado el plan, realiza una estrategia y lleva a cabo su estrategia. Y lo lleva a cabo por encima de todo. O sea, y parece todo indicar que eso... Hay un detalle, según lo que ha trascendido los medios de comunicación, a mí me gustaría hacer siempre esa puntualización, ¿no? Porque nosotros no hemos diagnosticado a esta persona, en fin. En eso insistimos mucho, que estamos manejándonos con los datos y las informaciones que nos llegan, porque evidentemente cualquiera de vosotros en vuestra profesión tendría que estar metido en el caso y realmente estudiando a esta persona para saber hasta dónde, cuál es su perfil y qué es lo que debemos tener en cuenta sobre ella, ¿no? Pero hay un detalle, Mabel, que te quería decir, que es que esta mujer, por lo visto, quería marcharse a República Dominicana, quería volver a República Dominicana y quería que su pareja actual fuera con ella. Claro, este hombre le dice, hombre, es que yo tengo un hijo y si me llevo al hijo lo privo de su madre y si lo dejo aquí ya no lo veo. Claro, ¿qué pasa? Que en esa estructura que esta persona ha hecho, bueno, en esta ecuación hay un factor que me está molestando. Entonces, este factor lo tengo que eliminar. Bueno, pues son posibilidades, desde luego, abiertas y que luego la instrucción y lo que determine la investigación tendrá que decidir. Y en cuanto a posibilidades digamos, de condenas diferentes para esta mujer va a ser determinante si nos encontramos ante un asesinato, si hablamos de un homicidio, en fin, esto lo conocen perfectamente Fernando y Manuel. Sí, vamos a ver. En primer lugar, aquí parece ser que hay dos acciones diferenciadas. Una es el secuestro, la primera circunstancia que se encuentra. En el secuestro interviene precisamente un atenuante, o un agravante en este caso, que es precisamente la de abuso de confianza. ¿Por qué se produce el secuestro? Porque el niño confía en esta señora, en montarse en el coche, en marcharse con ella. Evidentemente, si a esas horas se hubiera producido ese secuestro, a lo mejor, y no era una persona conocida, el niño en un pueblo pequeño hubiera pegado, hubiera dicho varios gritos, hubiera gritado, hubiera dicho cualquier cosa y entonces hubiera alertado a la población. Pues no, se prevalece de una situación de confianza y eso el Código Penal lo establece como un agravante también. La primera acción es el secuestro. No sabemos exactamente el tiempo que duró el secuestro, hay que determinar ahí también porque el Código Penal distingue. Después también hay otra acción, que es el asesinato, homicidio o asesinato cualificado. Hay tres posibilidades. Homicidio es el que matare a una persona, simple y llanamente. No hay ningún tipo de cualificación. Asesinato es cuando interviene una determinada circunstancia. En este caso se habla de la alevosía. La alevosía es pues, minorar el ataque que puedes tener de la defensa del ofendido. En este caso se trata de un menor, por lo tanto sabe perfectamente que no va a recibir ningún daño, ninguna lesión.
La jurisprudencia viene entendiendo que efectivamente cuando se trata de menores, y sobre todo un niño menor de 8 años aproximadamente, pues está claro que hay una situación de desvalimiento por parte de él y por tanto se produce la alevosía. Pero esto es más todavía. Precisamente hay una reforma concretamente del año 2015 en la que se reforma el asesinato y se cualifica, se agrava más todavía la cualificación. Y es precisamente cuando la víctima es menor de 16 años o es una persona desvalida, una persona discapacitada o que tiene algún tipo de problema. Y eso ya dispara la pena, y la pena es precisamente la pena de prisión permanente revisable. Vamos a escuchar, si os parece, enseguida. Bueno, yo solo puntualizar Manuel, por lo que ha expuesto Fernando, que con claridad meridiana, pero incluso esas motivaciones que calificarían la cuestión delictiva, es eso, lo que planteaba antes, que no sabemos, habla de un secuestro, pero quizá haya sido un rapto. Dice, ¿qué es la diferencia? Pues la diferencia es si ha sido con fines sexuales, ¿no? Eso, desgraciadamente, estamos a la orden del día de estas cuestiones. ¿Y qué me hace pensar en eso? Como hipótesis nada más, con los datos que venimos. Pues el tema de las ropas. ¿Por qué le quitan las ropas? ¿Por qué desaparecen las ropas? ¿Por qué las ropas aparecen después? En un vertedero, que es donde ella indicó. Me hace pensar lejanamente, desde luego, pero que haya podido haber incluso algún tipo de interés de ese estilo. Tremendo, ¿no? Sería en cualquier caso. Ahora vamos a hablar también de que, digamos, cuestiones de la investigación también pueden ser determinantes, pruebas que pueden ser determinantes para la condena de esta mujer. Pero vamos a escuchar qué es lo que iba a decir el abogado de oficio, antes nos lo apuntaba nuestra compañera Lola López, el abogado de oficio de Ana Julia Quezada, Esteban Hernández, que ha mostrado su empatía con la familia de Gabriel al mismo tiempo que explicaba el derecho a la defensa que establece nuestro sistema jurídico. Ella tiene una versión de los hechos que entendemos que bueno, pues está sujeta a secreto sumarial actualmente y que entenderá que en este aspecto no nos podemos pronunciar ni decir nada al respecto. En cualquier caso, nosotros desempeñamos nuestra labor como hacemos con cualquier persona que nos es asignada en el turno de oficio o cualquier cliente que llevemos. Dada la enorme presión mediática que hay, yo entiendo perfectamente. En fin, esto Dios nos libre a cualquiera de pasar algo por lo que ha tenido que pasar la familia de Gabriel y, en fin, sé que es muy triste, pero nosotros como abogados somos una pieza obligada en un procedimiento penal moderno, en un Estado de Derecho, en un Estado democrático. Bueno, en esto incidía ya en el día de ayer Esteban Hernández, porque es un trago complicado para un abogado el encontrarse pues, como abogado de oficio en un caso de estas características, porque ayer nos decían, tenéis que hacer mucha pedagogía con esto, porque la gente no lo entiende, en un caso además tan sensible que tengamos que actuar defendiendo a esta mujer y actuando según los intereses de nuestra defendida. Fernando, esto me imagino que es complicado, ¿no?, para vosotros. Sí. Evidentemente, todos hemos estado en un lado o en otro, bien ejerciendo la acusación particular, bien ejerciendo la defensa, siempre defendiendo los intereses de los clientes. Eso es la pieza fundamental de un Estado democrático. De hecho, incluso se habla que sin la existencia de abogados no existiría un Estado democrático, porque los abogados somos los únicos que nos enfrentamos al Estado y somos los últimos resortes que tiene el ciudadano para defenderse frente al Estado. Entonces, en un Estado de Derecho, como bien dice mi compañero, efectivamente es necesaria la intervención del abogado, sobre todo para que se respeten el proceso, las garantías constitucionales, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, a la obtención de pruebas, a todos estos derechos, como puede ser la intervención telefónica, que sean correctas, a la intervención postal, que sea correcta. Siempre el abogado tiene que estar presente, tiene que estar interviniendo en garantía de los derechos constitucionales de su patrocinio. Y en este caso, las circunstancias son distintas, pero el procedimiento es el mismo. Hablamos de unas diligencias previas, de una investigación, de una prueba, de una obtención de pruebas, de unas declaraciones, de unos testigos. Siempre es el mismo y el abogado tiene que estar ahí para comprobar que efectivamente se saben los derechos de su patrocinio. Es el trabajo de los abogados y más cuando les ha caído en suerte, por decir de alguna manera, entre comillas, un caso así.
Apuntaba algo interesante, Manuel, cosas para la reflexión, ¿no?, de los datos que vamos conociendo. Por ejemplo, el hecho de que el niño le quitara la ropa al niño, de que intentara luego ocultar esa ropa en el vertedero, la posibilidad también de que hubiera estado enterrado, lo hubiera enterrado en vez de en ese aljibe que se ha dicho desde el principio. ¿Cuánto tiempo estuvo enterrado ese niño? Si hubo variación del lugar donde estaba el pequeño Gabriel a lo largo de estos 12 días. Todas estas cosas son fundamentales. Sí, eso, la autopsia definitiva, los datos de la autopsia nos van a aclarar muchísimos de estos aspectos, si estuvo, si no estuvo, si realmente, como también se habló en un principio, si parecía que se decía que había estado enterrado porque parecía que se había encontrado tierra o algo así, había respirado tierra. Eso depende a qué nivel se encuentra esa tierra, se sabe si se ha podido enterrar a una persona viva o no. Entonces todos esos datos no lo indicarán el resultado de la autopsia definitivo, una autopsia por supuesto minuciosa, que además también puede decir si el niño realizó algún tipo de acto, ¿no? Esto que vemos tanto en las películas de recoger las uñas del agredido, o sea, en este caso del fallecido. Si se defendió. Si se defendió, pequeño, si no se defendió, si arañó, si no arañó, todo este tipo de cosas nos puede aportar muchísimos datos para esa reconstrucción del suceso. Claro. Es verdad que la autopsia se ha hecho con mucha diligencia, cosa que era fundamental, ¿verdad? Habitualmente, pero más en un caso así, que generaba pues tanta expectación, tanto dolor, tantas emociones, ¿no? Sí, eso era obligado, claro, o sea, una autopsia minuciosa 100%, porque además, afortunadamente, se coge el cadáver, digamos, pues en buenas condiciones, porque aunque no es un cadáver reciente, pero tampoco es un cadáver antiguo, se puede hablar de un cadáver no reciente, entonces está conservado, entonces eso permite una investigación en profundidad, que es la que se habrá realizado y es de la que tendremos los datos, espero que pronto. Esperamos que pronto. Federico, hay una cosa fundamental en toda esta investigación y que supuso que los agentes de la Guardia Civil, de las fuerzas de seguridad, estuvieran ya poniendo el foco sobre esta mujer, la aparición de la famosa camiseta. En un intento, imaginamos, la desesperada de desviar la atención. Claro, al parecer las investigaciones indicaban que se estaban acercando al lugar donde es posible que estuviera oculto el cadáver del niño y entonces, claro, ella de alguna forma intenta desviar la atención, además de una manera bastante torpe, ¿no? Porque la camiseta estaba seca cuando esos días había estado lloviendo. Ella además lo hace en un momento en el que está junto a su pareja, el padre del niño, y aprovecha un momento en el que hay unos cañaverales en la zona que no la ve, entonces ella parece que la coge. En fin, es todo un intento de, primero, intentar mantener esa coartada que tenía, esa imagen que ella tenía de persona afectada, de que le importaba muchísimo el niño. Además, el momento de encontrar la camiseta, pues realizó una pantomima impresionante. Vemos las imágenes cómo las tienen que llevar casi en volandas porque le dio como un ataque nervioso. En fin, todo ello, esa simulación excesiva, pues todavía nos da más la pauta de este tipo de personalidad, ¿no? Y bueno, y desde el punto de vista psicológico, también lo comentábamos antes fuera de cámara, ¿qué aguanta el de esos padres, aparte de la lección y el ejemplo que nos han dado a todo por su actitud, su manera de pedir que no haya rabia, que se quede todo lo bonito? Eso es impresionante, nos ha conmovido a todos, pero además que aguante, porque ellos ya sabían que las sospechas estaban sobre Ana Julia Quesada. Claro, y sobre todo, aguante por supuesto de la madre, porque bueno, las declaraciones de esta mujer es para quitarse el sombrero, pero aún más del padre, porque el padre convivía con esta mujer y probablemente estarían en la misma habitación, comerían juntos, incluso dormirían juntos, bueno, en estos 12 días, es algo tremebundo, ¿no? Y hay que tener un aguante muy especial, ¿no?, para saber que esa persona es la sospechosa, mantener el tipo, simular y aguantar, en fin, es de verdad... Es tremendo, es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Y todos han puesto la misma cara. Es tremendo ese aguante y es tremenda la lección de vida que nos han dado los padres, sobre todo la madre,
En un caso así, que es el mayor desgarro que le puede producir a una persona, ¿no, Manuel? Sí. No, bueno, aquí tenemos dos lesiones importantes. Una, esta que estamos comentando acerca del comportamiento de los padres, y otra, el comportamiento también de las fuerzas del orden público, que también lo hemos comentado fuera de cámara, y cómo han hecho ese seguimiento y cómo han hecho ese porque parte de esa no información o esa información filtrada era la táctica que se ha ido usando y que ha permitido que esta mujer hiciera ese acto, que al fin y al cabo pensemos que si no lo llega a haber hecho estaríamos todavía al principio probablemente, ¿no? Yo creo que podemos estar orgullosos del trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado, de la Unidad Central Operativa, de la Policía, porque bueno, más allá de esa mitología que nos pueden dar las series de televisión y tal, han demostrado ser unos profesionales al nivel de cualquier otro profesional de cualquier cuerpo del mundo, diría yo, ¿no? Sin duda. Quedaba pendiente un asunto, no sé si quieres comentar algo, Fernando, sobre lo que estábamos diciendo. Respecto a lo que has comentado, la convivencia, esa convivencia que ha mantenido, también hay que resaltar la posibilidad de un agravante de parentesco. Se cuenta que ella precisamente es la conviviente o la pareja de hecho de este señor, y evidentemente la relación que mantiene con el hijo, incluso parece ser que se hablaba de que era su madrastra, o ella hablaba que era su madrastra, pues eso también en el hecho constituye un agravante de parentesco. A seguir anotando agravantes que se van acumulando. Decía yo que había un asunto pendiente, porque mirando al pasado de Ana Julia Quezada, que imagino que es fundamental tanto para entender su personalidad y cómo ha podido actuar, quedaba pendiente ese suceso también tremendo, del año 96, momento en el que su hija de 4 años pierde la vida en un suceso que acaba cerrándose como muerte accidental. Estaba acordándome de lo que decías de cómo ella se altera en el momento que aparece con la camiseta, y parece que en ese momento, que también todo podemos entender... un ataque de nervios, claro. Y en aquel momento acabó cerrándose en esa investigación, hablando de una muerte accidental. Sí, además la policía, según dicen los medios de comunicación, la policía no pudo interrogarla porque sufrió una crisis nerviosa después de ese acontecimiento. Una cosa, por otra parte, comprensible, ¿no? Pero no la pudo, y de hecho se cerró el caso porque no pudieron realizar. Pero es un poco sorprendente, ¿no? También que un dedo cierre el caso, porque en ese momento, que es comprensible, tengas a una madre con un ataque de nervios. Lo lógico sería, supongo, haberla interrogado en otro momento, que no fuera tan reciente. Evidentemente pienso igual que tú. Vamos a ver, en estos casos generalmente, o bien acaban con un sobreseimiento libre, por caso fortuito, por accidente, o bien aparece una figura que es el homicidio imprudente. O sea, cuando se dan aquellas circunstancias concretamente, que estaba la ventana abierta, parece ser que en aquel momento había 0 grados en Burgos, era una situación bastante extraña. Recordemos, por ejemplo, las veces que hemos visto y comprobado en televisión aquellos padres que se dejan al bebé del interior de un vehículo y fallece. Pues siempre, habitualmente, suelen ser imputados por un delito de homicidio imprudente. En este caso no se hizo absolutamente nada, sino simplemente se cerró a los pocos meses de marzo del 96, por lo que tengo entendido, con un auto de archivo, y acto seguido pues no se ha hecho más nada. Es bien cierto que de esto ya hace más de 20 años. Sí. Y entonces, incluso en el caso hipotético que hubiera sido un homicidio doloso o un asesinato, pues estaría prescrito, porque son 20 años lo que establece desde el momento en que se produce la infracción, dice el Código Penal. Por lo tanto, no cabría la posibilidad de reabrirlo. Es lo que se ha ido planteando en los medios de comunicación, y a mi juicio no se podría plantear. No se podría plantear el reabrir ese caso. Tremendo, ¿no, Manuel? En medicina legal... Tremendo para una madre en caso de que haya sido una muerte accidental, y en caso de que no, pues que también nos daría muchas pistas sobre este doble suceso, en medicina legal nos pone las orejas de punta a los profesionales, ¿no? Porque en temas de muertes infantiles existe el aforismo, ese conocimiento oscuro dentro de la profesión, que una todavía podría ser un accidente. 2, es probablemente, con grandísima probabilidad, hay una intencionalidad importante. Eso es de manual de primero, manual de la profesión. Muy
Bueno, ibas a decir. Sí, no, es que efectivamente, como bien dice Manuel, es que todo parece indicar, o sea, está todo bastante claro en ese sentido, ¿no? Que bueno, como dice, una vez puede ser, pero 2 veces ya es... en fin. Bueno, otro apunto que quería abordar con vosotros es el tema de la psicosis. Ya lo abordábamos ayer, ¿no? Que generan también este tipo de casos que, afortunadamente, queremos recordarlo, son una excepción y no lo habitual, ni muchísimo menos en este país. Y hay una labor importante también que realizar nosotros como medios de comunicación, pero también los profesionales, ¿no? Para insistir en ello. Hay un dato que me gustaría poner sobre blanco, ¿no? Que es que los psicópatas son aproximadamente el 1% de la población, con lo cual es un porcentaje bastante mínimo, ¿no? Y aunque también es cierto que los sociópatas, que son otro tipo de alteraciones, que no tienen por qué ser tan problemáticas, tan peligrosas, son el 4%. O sea que estamos en un entorno bastante reducido de la población, ¿no? Estas cosas yo creo que hay que hacer mucha didáctica al respecto, ¿no? Sí, bueno, no sé también si te referías también a la psicosis general que provocan este tipo de casos tan terribles, ¿no? Claro, por otra parte. Sí. Claro, ahí yo creo que de nuevo también ahí los medios de comunicación tenéis mucho que hacer y también hay que romper una lanza, ¿no? En este sentido. Yo creo que este caso dentro de un tiempo se va a estudiar porque las distintas facetas se ha hecho muy bien, yo creo, ¿no? En las distintas facetas profesionales que hemos intervenido, podemos decir modestamente, me incluyo, creo que todo se ha hecho con una corrección estupenda, ¿no? Y todavía está probablemente algunas cosas que se sabrán y que saldrán, ¿no? Sí, en cuanto además se levante el secreto de sumario podremos saber también más detalles y, como dice Manuel, estamos convencidos que para los profesionales será un caso digno de ser estudiado y que nos va a dar también, nos está dando ya muchas lecciones sobre cómo abordar este tipo de casos y cómo también tratarlos de cara a esto que estábamos hablando, a que no se generen psicosis colectivas innecesarias y que nada que ver con lo que ocurre. Yo quería agradecer a Manuel Rodríguez Hornillo, a Fernando Retamar y a Federico Casado que hayan estado estos minutos aquí con nosotros en Canal Sur Televisión aclarando cosas sobre los datos que tenemos dentro de este caso tan doloroso para todos, por supuesto para su familia, de la muerte del pequeño Gabriel. Gracias a los tres. Gracias. Gracias. Vamos